Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a la hora del poder. Es para nosotros un gusto poder estar con ustedes. Hoy nos acompañan nuestra hermana Arsenia y nuestra hermana Avelina Padilla. Y hoy vamos a hablar de la Iglesia de la Esperanza, pero antes nos gustaría tener una pequeña oración para que el Señor esté con nosotros en este estudio. Hermana Avelina, ¿quiere tener la oración para empezar nuestro programa? Ok. Bendito Padre Celestial, estamos aquí, tus hijas y yo, Señor, en este tu programa, La Hora del Poder. Padre bendito, te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, para lo que se hable en este programa, Señor, sea para edificación de los oyentes. Padre, pedimos tu santa bendición y que unja nuestras gargantas, Señor, para que todo lo que hablemos, Señor, venga de ti. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. 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 Bueno, yo soy su hermana Claudia Figueroa y es un gusto para mí estar por primera vez con ustedes. Y como les decíamos, el título de esta hora es La Iglesia de la Esperanza. Y este título es, empezando por el nombre, nos llena de esperanza porque sabemos que hay una iglesia en la tierra a la cual nosotros podemos acudir antes de la venida de nuestro Señor para prepararnos. Porque tal vez puede ser que los que nos están sintonizando sea la primera vez que van a tener un encuentro con el Señor, o puede que también sean hermanos que en un momento sintieron el llamado del Señor y estuvieron ahí, pero que por ciertos problemas o circunstancias se separaron. Entonces, para todos ustedes y nosotros es esta lección que se llama la Iglesia de la Esperanza. Amén. Y vamos a empezar compartiendo con ustedes esto que dice: ¿cómo andan las cosas en tu vida? No te asustes si aparecen dificultades. El enemigo va a tratar de desanimarte, pero confía en Jesús. Él está siempre a tu lado, deseoso de participar de tus sueños. Cuéntaselo todo a Él. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Te ama con un amor infinito. No te olvides de esto. Vino a buscarte a este mundo y estableció por amor a ti una iglesia donde tú puedes disfrutar del compañerismo al lado de otros cristianos como tú. Hermanas, hermana Arsenia, ¿usted recuerda cuando empezó en los caminos del Señor cómo se le presentaron dificultades? ¿Puede compartir con nosotros? Así es, en ese tiempo pues yo, Rodolfo lo conocían que era mi esposo, y él me llevó la palabra de Dios, pero yo le decía yo a él que yo quería que él me diera el estudio y él no quiso. Entonces pasó el tiempo y pues yo sí quería andar en los caminos de Dios, pero en ese tiempo pues ya no quise andar con él. Ajá. Y porque él decía que él se quería casar conmigo, yo no me quería casar con él porque no estaba yo segura de ese compromiso, ¿verdad? Sí. Y entonces siempre que me decía que me casara con él yo me enojaba. Pero también había otro motivo. Él tenía 3 hijos igual que yo, 2 Ajá. mujeres y un hombre, y también el mayor era hombre y el mío también era hombre. Y él me platicó que pues su hijo murió en un accidente de carro.
Y a mí me entró eso de que si yo me casaba con él, a mi hijo le iba a pasar lo mismo que le había pasado a su hijo, y ese era mi temor. Entonces por eso era también ese rechazo. No. Y hasta la fecha yo no le he dicho a él, tal vez cuando él vea este programa, tal vez él se va a dar cuenta de eso, pero yo nunca le he dicho esto. Y entonces hasta llegamos de que ya no nos separamos, ya él por su camino y yo por el mío. Ajá. Y él hasta lo llevaron a otras iglesias en otros estados, según para que conociera a otras personas, tal vez para que volviera a casar. pudiera volver a casar, ¿verdad? Pero aún así, pues él me buscaba y yo lo buscaba. Él fue a dejarme un CD con la manager, que se refería a una reflexión que decía que uno se sube a un tren y que hay personas que lo acompañan nomás cierto tiempo y se bajan. Y yo también, después de que recibí ese CD, yo le mandé una carta también, una tarjeta, pero esa tarjeta nunca le llegó. Y yo esperaba que pues ya con eso él iba a decir si quiere algo conmigo, ¿verdad? Sí, está tomando en serio la propuesta. Ajá, de regresar otra vez. Y pues pasó, yo dije, pues 3 días más o menos el correo va a llegar y ya él me va a hablar o va a venir o algo. Y no, pasó una semana y nada. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues si él me trajo este CD y yo le mandé esta carta. Y también él esperando, no, pues yo le llevé esta carta, espero algo de ella y nada. Contestó. Nada, entonces pues se puso triste y yo también, ¿verdad? Pero hicimos varias cosas, hasta le hablábamos por teléfono, número privado, y él sabía que éramos nosotros, pero no nos contestaba. Y así muchas cosas pasaron, muy bonitas. Y después otra vez él se acercó a mí, pero por una de mis hijas. Y fue a la iglesia cuando mi hija escuchó del Apocalipsis. Ajá. Y todo lo que le va a pasar a la gente. Entonces a mi hija le dio miedo y ella le dijo a Rodolfo, ¿y todo eso le va a pasar a mi mamá? Y Rodolfo le dijo sí. Entonces por eso, medio de Apocalipsis y que mi hija dijo que no quería que me pasara eso, otra vez nos recibimos clases. Ahora sí ya fue él. Y más tardamos en regresar que en casarse. Que en menos de un mes nos casamos, pero sí había muchas dificultades y muchas cosas que uno cuando se quiere acercar a Dios y el temor de tantas cosas que van a pasar, y pues yo en realidad no sabía muchas cosas de la iglesia adventista, que se guardaba el sábado, aún después de que me bauticé, no sabía yo muchas cosas, y hasta ahora que vine aquí a esta iglesia, es cuando Dios me ha hablado, el Espíritu Santo me ha revelado tantas cosas tan maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Y de todo eso que aún yo no decía que no quería aceptar, y todas las cosas que yo me estaba perdiendo y todas las bendiciones. ¿Pero por qué? Porque el enemigo pone todo eso y tantas dificultades. Tuve tantos problemas con mi hija, la mediana, de mis 3 hijos fue mi hija la más rebelde, y Rodolfo, aunque nomás estaba conmigo o éramos novios, él me apoyó muchísimo con mi hija. Y pues le doy gracias a Dios que a pesar de las dificultades y todos los problemas, y que a pesar también que Dios le decía a él que yo no era porque yo no era adventista, y como dice el Dios que no debemos unirnos en yugo desigual, él decía que esa era la que él quería, y que aunque Dios le decía que no, él decía, esa es la que yo quiero, esa es la que yo quiero. Él tenía la mentalidad de Sansón, esa es la que ha agradado a mis ojos. Así es, pero pues gracias a eso ahora estoy en los caminos de Dios. Gracias a Dios. Ablandó su corazón y Dios tenía su plan para usted, hermana, por medio de su esposo. Amén. Yo quiero compartirles lo que dice en el versículo de Juan 10:10, que dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso significa, en este versículo nos dice que el ladrón sabemos que es Satanás. Y Satanás ha venido con 3 propósitos claros que nos dice aquí, que es robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos conociendo al Señor, Satanás siempre va a ponernos problemas.
Y generalmente los problemas son con nuestra familia, porque obviamente Satanás sabe que si una persona que no es conocida nos hace algo malo, nos falta el respeto o cualquier cosa que no sea correcta, pues no nos va a doler igual que si nos lo hace nuestra propia familia. Entonces Satanás siempre va a trabajar con los de nuestra familia o con los de nuestro círculo más allegado a nosotros. Por eso, amigos y hermanos que nos ven o aquellos que nos escuchan, queremos decirles que si en este momento usted ha tenido un acercamiento con el Señor y a su vida han llegado muchas tribulaciones, queremos decirle que esas tribulaciones no lo hagan a usted retroceder, sino que usted se agarre de todas y cada una de las promesas que el Señor tiene en su palabra y usted pueda salir victorioso con la ayuda del Señor, porque el trabajo de Satanás es matar la relación que usted apenas está iniciando con el Señor, robarle la paz y tranquilidad, trayéndole miedos a su mente, porque sabemos que Él es el padre de la mentira, y destruir muchas veces su familia, su trabajo o todo lo que lo rodea. Pero estas solamente son tácticas que Satanás tiene para que usted no se acerque al Señor. Pero cuando usted es insistente y se agarra del brazo poderoso de Jesús, ninguna de estas cosas que Satanás esté trabajando alrededor de usted van a tener efecto, porque usted ha confiado en Jesucristo y Él le dará la victoria. Así es, y aquí dice, en contraste con el ladrón que viene para arrebatar la vida, Jesús da vida. La vida que Él da ahora es abundante, más rica y plena, es eterna y sin embargo comienza de inmediato. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a su sobreabundante perdón, amor y dirección. ¿Ha aceptado la vida que le ofrece Cristo? Amén. Es la pregunta que nos hacen. Miren, aquí lo que dice el programa dice, Dios ama a sus hijos y tiene especial consideración sobre aquellos que le eligen como su Señor. O sea, como los que están apenas empezando, ¿no? A ponerse... Que están conociendo al Señor. Ajá, de Jesús. Y dice, pero Dios no violenta las voluntades ni fuerza el libre albedrío de los hombres. ¿Qué quiso hacer Dios con los hijos de Israel? Y ellos no se lo permitieron. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y esto se encontraba en Mateo 23:37. O sea, como Dios, o sea, de todas maneras, Él toma en cuenta cuando uno decide seguir a Jesús, ¿verdad? Pues Él ya tiene todo bajo control. Y Él nos va guiando si uno está disponible. Pero cuando Él llega y lo rechazan, es que dice la ¿verdad? ¿Cuántas veces no quise juntar a toda su gente, ¿verdad? Como la gallina junta sus pollitos. Sí, y también queremos recordarles, hermanos, que esta problemática que se va a presentar cuando usted está conociendo al Señor no es algo nuevo. Esto es una lucha que empezó en el cielo, donde fue que Satanás se rebeló contra nuestro Dios Padre y del cielo fue arrojado a la tierra. Y esto en Génesis todo iba perfecto cuando empieza nuestro Padre la creación, pero llegamos al capítulo 3 de Génesis y es donde la vida rica y armoniosa que nuestro Padre había creado para nosotros da un vuelco, y es cuando se da la sentencia que hasta la fecha nosotros estamos viendo las consecuencias de esta sentencia, y la encontramos en Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es de que, hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, aquí se dio la sentencia de la riña que iba a haber entre los que quieren seguir a Dios y los enemigos de Dios. Así es de que
en este momento, si usted está pasando por una tribulación y Satanás ha traído a su mente pensamientos tales como yo estaba mejor antes de conocer a Dios porque en el mundo vivía de mejor manera. Si Satanás ha traído a su mente ideas como es mucho sacrificio y yo no estoy capacitado o no me siento competente para tal sacrificio, entonces mejor voy a retroceder. Quiero decirles, hermanos, que esas son mentiras que Satanás ha puesto en nuestra cabeza, porque el Señor ha dicho que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar desamparados y que iba a dejar a su Espíritu Santo con nosotros. Así es de que cuando Satanás trae estas ideas a tu mente, ven a la fuente de poder que es su palabra, y el Señor va a empezar a mostrarte promesa tras promesa. Y en esas promesas tú debes de confiar y de creer que el Señor va a hacer lo que Él te ha dicho, porque Él no es hombre para mentir. Y si Él ha prometido que iba a estar contigo y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a hacer así. Podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, que dice el Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos cerraron su corazón y no quisieron aceptarlo. Pero nosotros podemos ver en Isaías 56, dice desde el versículo 2, Isaías 56, 2 dice: bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, y que guarde el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer mal. Y al hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová no hable diciendo: Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle y amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Así es de que en esta lectura de Isaías 56, el Señor dice que no porque seamos extranjeros, refiriéndose a que no somos israelitas de nacimiento, sino que somos israelitas espirituales, el hecho de no haber nacido en la tierra de Israel nos deja fuera de la bendición del Señor, sino que el Señor quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Yo quiero compartirles algo que a mí me pasó cuando yo empecé a conocer al Señor. Yo tenía un trabajo donde yo no descansaba ningún día de la semana. Entonces, cuando yo empecé a descubrir la verdad del sábado, pues yo empecé en mi trabajo a pedir permiso todos los sábados. Y llegó el día en que se agotaron los permisos porque las demás compañeras decían: ¿por qué Claudia le dan todos los sábados y nosotros no? Y empezaron las disputas por el día del sábado. Entonces llegó el momento en que la manager me dijo: ¿sabes qué? No es posible que tú estés pidiendo los sábados, porque ya las otras compañeras tuyas ya empezaron a quejarse. Entonces de aquí en adelante tú te vas a quedar sin tus sábados. Y entonces, hermanos, yo quiero compartirles que
La mentira que Satanás trajo a mi mente era que si yo no trabajaba los sábados me iban a quitar el trabajo y entonces ¿de qué iba yo a vivir? Más que en ese tiempo pues mi esposo se había enfermado y estaba en cama y la que llevaba el sustento al hogar era únicamente yo. Entonces Satanás empezó a bombardear mi cabeza con el hecho de que si yo no trabajaba los sábados nos íbamos a quedar sin trabajo, cómo se iba a pagar la renta, los medicamentos para mi esposo, todo. Entonces fue una lucha muy grande. Pero yo recordé una cita que el instructor bíblico me dio y era que hay casos que no se resuelven únicamente con oración, sino con ayuno y oración. Entonces yo hice de ese versículo, yo lo hice tan personal que yo empecé a orar y a ayunar. Y el Señor se manifestó grandemente porque, eso sí, yo tuve que poner de mi parte porque tuve que decidirme por el Señor. Y entonces, cuando vino el instructor bíblico a mi casa, yo le dije, mire hermano, está pasando esto en mi trabajo y ya me dijeron que si yo no me presento el próximo sábado, pues me quedo sin trabajo. Entonces el instructor bíblico me dijo, mire hermana, usted preséntese a trabajar y el sábado obviamente usted no se va a presentar, pero el lunes usted vaya a la oficina y dígales que definitivamente usted no va a trabajar, que qué es lo que van a hacer con usted. Y bueno, en el nombre del Señor me arriesgué y no fui el sábado y el lunes pues me estaban esperando en la oficina. Entonces me dijeron, queremos que nos des una respuesta definitiva, ¿vas a venir a trabajar el sábado? Te quedas con nosotros y si no es así vas a perder tu trabajo y tu señoría de ya 10 años que tenía yo en ese trabajo y que mis beneficios y todo. Y volví a sentirme con temor, ¿no? Porque imagínense el llevar la carga para un hogar con un marido enfermo y ser la única que llevaba el sustento, pues sí, fue algo que me cimbró. Pero yo recordé la palabra del Señor en el Salmo 37 que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así es de que recordando ese versículo del Salmo 37, yo dije, si el Señor me está dando esa promesa, quiere decir que yo me tengo que aferrar a esa promesa. Amén. Entonces yo les dije en mi trabajo, pues yo lo siento, pero si no me dan el sábado, yo no me voy a presentar más a trabajar. Entonces me dijeron, bueno, muchas gracias. Y yo salí de ese trabajo. Pero hermanos, la semana siguiente yo tenía un trabajo en el cual yo iba a trabajar únicamente de lunes a viernes. Y como estaba un poco retirado de donde yo vivo, el Señor me había dado hasta el raite incluido. Entonces, cuando yo vi la manifestación del Señor en eso, yo quedé maravillada. Y de ahí en adelante yo me propuse en mi corazón serle fiel. Aún en medio de tanto problema que se levantó alrededor de mí, porque primero fue el trabajo. Entonces, como yo me aferré a la palabra del Señor, pues Satanás no triunfó con esa mentira de hacerme creer que si yo no llevaba el sustento nos íbamos a morir de hambre. Pero entonces usó a alguien que era muy cercano a mí, que era mi marido. Y empezaron nuevamente los conflictos, las dificultades, el montón de problemas. Pero nuevamente yo me agarré de las promesas del Señor, de la palabra del Señor y me mantuve fiel en lo poco que estaba aprendiendo. Y para mí es asombroso, hermanas, ver cómo cuando uno se mantiene fiel en algo que aparentemente es muy pequeño, cómo el Señor da victorias que al principio parecen chiquitas, pero luego esas victorias se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes, porque la problemática con mi marido llegó a tal punto que nosotros prácticamente ya estábamos pensando en el divorcio. Y más porque él se oponía rotundamente a que yo me congregara, a que yo viniera a la iglesia los sábados, a que yo estudiara la Biblia, que para qué eso servía, que aquí, que allá. Y él de ser una persona agradable, dulce, servicial, cambió. Se convirtió en una persona que yo muchas veces llegué a preguntarme, ¿es el mismo con el que yo me casé? Porque dio un giro
de 180. 360 grados. Entonces, hermanos, mi testimonio es que aun cuando la prueba sea muy difícil, manténgase firme en el Señor. Amén. Otra de Amén. las promesas que a mí me mantuvo firme en este proceso de aferrarme al Señor y de serle fiel fue Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire lo que dice aquí, hermana. Dice, la condición para que Dios pudiese reunir a los israelitas esparcidos era que invocasen el nombre del Señor. O sea, siempre que clamamos a Él en todas nuestras tribulaciones, Él está tan al pendiente de oír nuestras necesidades. Dice, pero cuando Cristo vino a este mundo, las cosas fueron diferentes. Dice, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando Jesús vino? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hoy sigue siendo igual a lo que ocurre en antaño. Son muchos los que saben de Jesús, pero no lo reciben para que more con ellos. Aunque la mayoría no le recibió, hubo unos pocos que sí le aceptaron. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se refiere a nosotros, ¿verdad? Nosotros los recibimos, sí, pero nuestra gente a nuestro alrededor no lo recibió. Ahí es donde tenemos muchos conflictos, muchos problemas. Así como usted, yo creo que nos pasa a la mayoría, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues seguimos firmes, siguiendo al Señor y a la iglesia de la esperanza, porque es nuestra esperanza que un día vamos a llegar nosotros a la patria celestial. Sí, aparte que recordemos una cosa, hermanos, que cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros vivimos de costumbres y tradiciones, pero cuando nosotros tenemos ese primer encuentro con el Señor y empezamos el estudio de su palabra, nos damos cuenta que estamos viviendo de forma equivocada. Y eso implica hacer cambios radicales desde la forma de vestir, la forma de comer, la forma de hablar, la forma de compartir. Toda nuestra vida va a cambiar. Entonces, cuando nosotros pasamos por ese proceso, nuestra familia no lo acepta porque dice, generalmente sabemos que la gente del mundo hace sus fiestas los sábados, ¿no? Porque la mayoría no trabaja los domingos. Entonces dicen, pero ¿cómo no vas a ir a la fiesta si es el sábado? Y siempre lo mismo con lo que nos acusan es, pero tú antes sí nos acompañabas, pero tú antes sí compartías con nosotros, ¿por qué ahora nos rechazas? ¿Por qué ahora prefieres estar en la iglesia si nosotros somos tu familia? Pero no es que los rechacemos, lo que pasa es que nosotros estamos aprendiendo a vivir de una forma correcta que es como Dios quiere. Y todas las cosas que se practican en el mundo, la mayoría están en contra de lo que la Biblia nos enseña en nuestro diario vivir. Por eso es que, si nos damos cuenta, hermanas, los problemas principales cuando estamos conociendo al Señor vienen de la familia más cercana, porque es con ellos muchas veces que nosotros a veces tenemos hasta que distanciarnos, porque si nosotros tenemos una debilidad, digamos, en mi caso, a mí me encantaba el baile antes de conocer al Señor, pero para mí era peligroso estarme juntando con gente a la que le gustaba bailar porque iban a estar insistiendo tanto que yo, por no tener problemas con ellos, tal vez yo iba a ceder y yo iba a volver al mundo. Entonces hubo muchas amistades con las que yo tuve que dejarnos de frecuentar por un tiempo, hasta que yo estuviera firme en las cosas del Señor y que yo tuviera conocimiento un poco más profundo para que cuando ellos vinieran a atacarme con sus preguntas, entonces yo pudiera explicarles por qué yo ya no voy a los bailes, por qué yo ya no me he visto de la forma que me vestía, por qué yo ya no uso tal vez el maquillaje de antes. Y entonces con paciencia yo tuve que aprender a tener paciencia y a explicarles por qué ahora yo era diferente, pero eso no significaba que mi amor por ellos hubiera menguado, sino que al contrario, yo ahora los quería de una forma diferente, a tal manera de que yo dedicaba un tiempo especial
para orar por ellos, para que esa libertad que el Señor a mí me había dado de las costumbres del mundo, un día ellos puedan sentirla y puedan gozarse como lo hago yo ahora en los caminos del Señor. Pero volvemos a insistir con lo mismo, hermanos. No se desanimen si están pasando por tribulaciones o dificultades, porque recuerden que ese es el método que Satanás tiene para alejarnos del Señor. Y nos ha metido la idea que es el Señor el que nos pone los problemas, y esa es otra cosa que queremos compartir con ustedes, hermana Arsenia, en Santiago 1, del 1 al 4. Ahí nos va a explicar. Mientras que ustedes lo buscan, les leo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ajá. Del 1 al 4 y luego Del el 1 al 4, 13. el 4, por favor. Santiago 1, 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es de que, hermanos, ya la Biblia nos explicó de que no es Dios el que nos tienta, porque la mayoría de nosotros, cuando no conocemos la Escritura, tendemos a decir cosas que decimos que la Biblia lo dice, pero no es así. Muchas veces son dichos que la gente le ha adjudicado a la Biblia, pero que cuando nosotros venimos al estudio de la palabra, nos damos cuenta que no es como la gente dice, sino que es algo muy diferente. Porque, ¿verdad, hermanas? Que nosotros hemos escuchado, la mayoría de nosotros, cuando no conocíamos del Señor y nos pasaba una tragedia, le decíamos, siempre la expresión de nosotros era: ay, ¿por qué el Señor me está poniendo este problema? ¿Por qué el Señor me pone esto si sabe que yo soy débil en esta área? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor? Pero sabemos que no es así. No es el Señor el que nos crea el problema. El Señor permite que nosotros pasemos por la prueba para aumentar nuestra fe, pero no es Él el que nos pone ese problema, y eso lo podemos ver en el libro de Job. Podemos ver en Job 1, para que tengamos una idea más clara de quién es el que nos mete en tanto problema, y no digamos siempre que es el Señor el que nos está metiendo en ese problema. Lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Job. Desde el versículo 8, que dice así: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? El trabajo de sus manos has bendecido, y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no le pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así es de que, hermanos, aquí esta lectura, hermanas, nos está explicando que cuando nosotros pasamos por una prueba, no es el Señor el que la pone. Él permite que pasemos por esa prueba, pero no es Él, para que nosotros no tengamos esa costumbre de creer y de pensar
y de siempre estarla repitiendo que es el Señor el que nos ha metido en un problema, porque no es el Señor, es Satanás, que recordemos que este conflicto viene desde el cielo, está en la tierra y ahora nosotros somos parte de ese conflicto. Y en el Antiguo Testamento el conflicto entre Satanás y el Señor era para que el pueblo siempre estuviera en apostasía y no viniera así el Mesías prometido para la liberación del mundo. Ahora en el Nuevo Testamento, la guerra entre Satanás, el Señor y nosotros es para distraernos, para que no estemos preparados para la segunda venida. Entonces siempre todo lo malo que nos suceda es propiciado por Satanás, no por el Señor. Así Amén, es, hermana. también así dice que si bien Dios nos ama, nuestra fe y obediencia a Él no nos protege de las calamidades de la vida. Los reveses, las tragedias y las penas golpean de igual manera a los cristianos como a los inconversos. Pero en medio de esas pruebas, Dios espera que expresemos nuestra fe al mundo. ¿Cómo corresponde usted a los problemas? Le pregunta a Dios, ¿por qué yo? O le dice, úsame. Dice aquí, hermana, dice, en este sentido, Dios no rechaza a los que eligen servirle. O sea, los que hemos decidido servirle vamos a pasar siempre pruebas porque nosotros estamos disponibles, ¿no? Y Satanás nos va a atacar por ese simple motivo. Dice, ¿dónde juntó Dios a esos hijos que creyeron? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso se encuentra en Hechos 2, 44 y 47. Dice, ¿es en la iglesia en donde se congregan los que tienen esperanza? Tú puedes ser uno de tantos que han elegido servir a Dios y se te llama para que te unas al pueblo que adora y trabaja para Dios en este mundo. O sea, tu hermano puede ser uno de ellos que Dios ya te ha escogido. Si tú decides seguirlo, puede también tener conflictos como todos nosotros, ¿verdad? Porque sí, todo aquel que se pone disponible para servir a Dios, pues va a tener conflictos aunque uno no quiera, ¿verdad? Pero si de corazón uno está dispuesto a servirle, Dios te va a ayudar. O sea, Él no te va a abandonar, ¿verdad? Porque mayor es el que está con nosotros, ¿verdad? Que el que está contra nosotros. Dice, ¿y cuáles son las características de la iglesia de Dios en nuestros días? Según Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis. Dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice, pero la iglesia tiene un comandante supremo, quien la dirige de victoria en victoria. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Colosenses 1. Colosenses 1:18. Sí, hermanos, Satanás siempre va a tratar de desanimarnos y de ver todo solamente en color negro, pero el Señor tiene otro plan para nosotros. Y Colosenses 1:18 nos da la seguridad y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Aquí está hablando de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Así es de que no tenemos que temer porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él va a estar y está con nosotros todos los días porque Él así lo prometió. Así es, y también la palabra de Dios dice que los que pertenecen a Cristo participan en la batalla del lado de Dios y Él les ha garantizado la victoria. Dios no perderá la guerra, pero debemos asegurarnos de no perder la batalla por nuestras propias almas.
No titubeen en entregarse a Cristo. Una gran lucha espiritual se está librando y no hay tiempo para la indecisión. Amén. Sí, hermanos, el tiempo es corto, el Señor está a las puertas. Tal vez para nosotros cuando oímos la palabra de que el Señor está a las puertas, la idea que viene a nosotros es, desde que mis abuelitos vivían, decían que ya el Señor Jesús iba a venir, ya mis abuelitos ya murieron, ya mis papás ya murieron, ahora estoy yo y sigo escuchando que dicen que el Señor Jesús está pronto a venir. Así es, a mí, yo platicando con mi hermana me dijo eso. Tanto tiempo que hemos escuchado que Dios viene y no viene, y le dije, ¿sabes por qué no ha venido? Me dijo, no. Le dije, porque te está esperando a ti, a que tú lo reconozcas como tu único Dios verdadero, que Él te puede salvar y te puede dar la vida eterna. Por eso no ha venido, porque está esperando por ti. Así le dije yo a él. Pero qué bonito, ¿verdad? Que todos los que murieron, ya ellos hicieron lo que Dios pidió. Ellos nada más están esperando el día que regrese. Ellos están listos. Sí. Así es de que si nosotros morimos y Jesús no ha venido, pero estamos listos para cuando Él venga y nos despierte. Sí, tenemos que estarnos preparando, porque también a veces muchos pensamos que sí estamos haciendo lo correcto y tal vez no estamos haciendo lo que Dios pide. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe para que cuando sea el tiempo, si morimos o si estamos vivos, irnos con nuestro Dios. Amén. Y queremos dejarlos con estas promesas, porque tal vez muchos de los que nos están viendo o escuchando apenas están en eso que llamamos el primer amor, y es que apenas están entrando en esa relación íntima con el Señor Jesús, pero por un lado su corazón está anheloso de seguir estudiando la palabra del Señor, pero por otra parte los problemas que los aquejan los hacen entrar en un dilema si servir o no servir al Señor. Pero nosotros queremos dejarlos con estas promesas para que cuando ustedes se vean en medio de esta problemática, ustedes recurran a estas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y una de ellas la encontramos en Isaías 41, en el versículo 10. Dice: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Así es de que no tenga temor si en este momento usted está atravesando por una prueba. Aférrese a las promesas del Señor. Mantenga esa oración privada, que es muy importante para que la relación entre usted y Jesús pueda crecer. Y manténgase fiel en lo que usted está aprendiendo de la palabra del Señor. Porque los hombres podemos fallar, pero Jesús nunca le va a fallar ni nunca lo va a defraudar. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos cometer errores, pero el Señor nunca se equivoca. Y Él siempre, cuando usted clame a Él, el Señor siempre va a estar disponible para ayudarle. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestras debilidades, porque recordemos que cuando Él estuvo en el mundo, Él fue tentado en todo. Así es. Y cuando la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, eso abarca todas las circunstancias. Así es de que no hay ningún problema por el que nosotros estemos pasando que cuando se lo expongamos al Señor, Él no pueda entendernos. Porque por eso Él fue encarnado hombre, para que pudiera vivir lo que nosotros íbamos a vivir, para que cuando nosotros pasemos por ese problema podamos acudir a Él y Él tenga la respuesta y la solución a nuestro problema. ¿Por qué? Amén. Porque Él ya lo vivió. Sí, hermano. También podemos encontrar un libro maravilloso que a mí me encanta, es el libro de Josué, en el capítulo 1, del versículo 5 al 9. Es una lectura maravillosa que cuando yo tenía todos mis problemas, yo me aferré a esta lectura. Y dice así, en el 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Así es de que, hermanos, en esta lectura de Josué, el Señor nos hace la invitación a que seamos valientes. ¿Por qué? No porque vayamos a pelear físicamente, porque recordemos que de aquí en adelante, y cuando digo de aquí en adelante me refiero al momento en el que usted ha aceptado al Señor, se van a presentar muchas dificultades, ¿verdad, hermanas? Así es, hermana. Como te quiero leer esto que tengo aquí, que dice: el nuevo trabajo de Josué consistió en llevar a más de 2 millones de personas a una nueva tierra extraña y conquistarla. Qué gran reto, aún para un hombre del calibre de Josué. Cada trabajo nuevo es un reto. Sin Dios puede causar temor. Con Dios puede ser una gran aventura. Así como Dios estuvo con Josué, Él está con nosotros. Cuando enfrentemos nuevos retos, quizá no vamos a conquistar naciones, pero todos los días encontramos situaciones complejas, personas difíciles y tentaciones. Sin embargo, Dios promete que nunca nos abandonará ni dejará de ayudarnos. No importa cómo nos sintamos, si pedimos la dirección de Dios como lo hizo Josué, también podemos ganar muchas de las batallas de la vida. Amén. Así es, hermanos, y algo que me gusta también en el libro de Josué es que dice que no seamos extremistas, o sea, que no nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos firmes en un solo camino, que es la verdad de Jesús. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas, específicamente volvemos a decir lo que es con nuestros seres más cercanos, amigos o familiares, como aún todavía nosotros no estamos bien cimentados, ¿verdad? Todavía en la palabra del Señor, como que a veces se suscitan malentendidos y como que de parte de nosotros se queda como un resentimiento hacia la persona que nos ofendió o nos hizo algo. Pero no debemos actuar de esa manera, porque en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 11 y 12 nos dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, con potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en las alturas. Quiere decir, hermanos, que cuando alguien viene y nos ataca, no le guardemos rencor a la persona en sí, porque no es ella la que nos ha querido hacer el daño, sino que como ella no conoce al Señor, el enemigo la ha usado para hacernos daño. Así es de que cuando seamos atacados por alguien, no discutamos, tratemos de arreglar la situación de una forma sin que lleguemos a faltarnos al respeto, a gritarnos. Y una vez que eso suceda, vayamos a nuestro rincón preferido que tenemos para orar y pongámoslo en las manos del Señor, y el Señor va a obrar en la vida de esa persona y en la de nosotros. Porque muchas veces, yo lo digo por experiencia propia, cuando yo empecé a tener los problemas con mi esposo, pues yo llegué a pensar hasta en el divorcio, ¿verdad? Porque yo decía, pero es que este no es el hombre con el que yo me casé, esta problemática, yo no estoy preparada para esto. Pero cuando el instructor vino y seguimos estudiando y llegamos a lo que es la armadura de Dios, entonces el instructor bíblico me enseñó estos 2 versículos. Entonces yo entendí que en sí no era que mi marido quisiera hacerme daño, sino que como él no conocía a Jesús, entonces él era material con el que Satanás podía trabajar, porque como él no tenía temor del Señor, entonces Satanás podía trabajar con él. Entonces de ahí en adelante yo le dije, bueno, Señor, yo no voy a discutir más, yo ya no voy
a pelear, sino que ahora yo voy a pelear pero espiritualmente. Y entonces yo me consagré al ayuno y la oración. Y eso sí, no piensen, hermanos, que cuando uno se somete a ayuno y oración, ya para mañana la situación está arreglada. Porque muchos pensamos así, ¿verdad? Cuando dice que estos casos no se arreglan si no es con ayuno y oración. Pero pueden pasar meses, y no porque la otra persona no esté lista, sino porque nosotros no estamos preparados para la obra que el Señor quiere hacer con nosotros, y el Señor nos está dando más tiempo para que nosotros estemos al nivel que Dios quiere que tengamos. Así de que, sí, así de que, hermanos, pues este fue lo que nosotros queríamos compartirle, que la Iglesia de la Esperanza es que cada uno de nosotros, para nosotros la esperanza es Jesús. Amén. Amén. La solución a nuestros problemas es Jesús, y nuestro pasaporte para poder entrar a la nueva Jerusalén es Jesús. Amén. Así es de que aferrémonos a nuestro Señor Jesucristo, y en medio de las pruebas alabémosle, y el Señor nos dará la victoria. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener una oración antes de despedirnos, y ha sido un gusto para nosotros y un privilegio poder haber compartido con ustedes lo que la palabra del Señor enseña acerca de la Iglesia de la Esperanza y quién es el que crea los problemas cuando estamos en nuestro primer amor. Hermana Arsenia, ¿gusta despedirnos en oración? Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque cada día te estamos conociendo mejor, bendito Padre, como debemos conocerte, Señor. Que tu palabra dice que tenemos que reflejar el carácter de Jesucristo, bendito Padre. Te pedimos que seas tú ayudándonos, que el Espíritu Santo nos guíe, que lo que no entendamos de tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu sea enseñándonos, guiándonos, protegiéndonos, enseñándonos cómo debemos de tratar a nuestros semejantes, cómo tratar a nuestros hermanos, cómo tratar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestro esposo o a esposa, para que seamos buen testimonio. Tu palabra dice que tenemos que ser el buen testimonio, no con palabras, porque a veces hablamos palabras bonitas, pero no son en verdad sinceras a veces, Padre Santo, y así que dice que tu palabra en testimonio es como tenemos que reflejar tu carácter y todo lo que aprendemos de ti, y lo tenemos que poner en obra, no nada más aprender la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, sino ponerlo en práctica. Señor, ayúdanos para que lo podamos hacer. En tus manos ponemos nuestra vida, también en las personas que están aprendiendo o que están empezando a conocerte, Padre Santo. En tus manos de amor las ponemos. Que tu Santo Espíritu obre en la vida de cada una de ellas. Tú sabes sus dificultades, sus aflicciones, sus tristezas, sus alegrías, Señor. En tus manos de amor los ponemos. Sé tú con ellos, también con cada uno de nosotros, también con nuestros familiares que deseamos que ellos vengan a tus pies. Te los ponemos en tus manos de amor. Tú eres el que vas a hacer la obra, Padre Santo, por medio de nosotros. Nos ponemos en tus manos de amor, reconociendo y sabiendo que no hay mérito alguno en nosotros, solamente en tu Hijo amado, Cristo Jesús, porque Él vino a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque permitiste que Él viniera y muriera. Perdónanos porque a veces no reconocemos y no entendemos la magnitud que tu Hijo amado hizo al venir y entregar su vida por cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros valoremos lo que Él vino y hizo. Te ponemos todo, Señor, en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quedan 3 minutos todavía. Bueno, hermanos, ha sido un placer haber estado con ustedes, y nuevamente les dejamos de tarea que sigan estudiando la palabra del Señor y que se aferren a todas y cada una de sus promesas. Y recordemos que la Biblia está llena de historias en las cuales muchas veces nosotros nos podemos ver identificados, pero lo maravilloso de estas historias es que también trae las soluciones. Así es de que cualquiera que sea el problema que usted esté enfrentando, estamos muy seguras de que muy posiblemente su historia esté registrada en la Biblia, obviamente con otros personajes, con otros nombres, en otras épocas, pero con la misma problemática. Pero también aquí en esta historia
que puede ser la suya o la de nosotras, usted también va a encontrar la respuesta a sus muchas preguntas que usted tenga. Dedíquele tiempo a la lectura de la Biblia, dedíquele tiempo a la oración privada y conságrese al Señor, y el Señor va a ir esclareciéndole cada una de las dudas que usted tenga, cada versículo que usted no pueda entender. Dígaselo al Señor en oración: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir especialmente a mí con este versículo? Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, va a traer a su mente lo que Él quiere decirle a usted en particular con ese versículo que a usted le ha llamado la atención, porque no es casualidad que ese versículo lo haya cautivado, sino que el Señor tiene algo especial para usted por medio de ese versículo. Y también, si usted tiene algún conocido o conocidos que estén haciendo estudios bíblicos o que vayan a la iglesia, usted puede también compartir con ellos, porque queremos que usted no se quede fuera de la gran bendición que es tener a Jesús en su corazón. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan una buena tarde y que el Señor les bendiga. Amén. 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 Invítenos a la iglesia Alhambra. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.